En más sobre Estados Unidos, Donald Trump es arrogante, es intolerante y un líder peligroso para el mundo. Trump es hoy mucho más impopular que el mismo Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Tan impopular que el 74% de los 41,000 ciudadanos, 40,000 ciudadanos encuestados en 37 países, desconfían hoy del presidente de Estados Unidos. Esto según la encuesta global de percepciones realizada por el Pew Research Center. Esta encuesta sirve para medir el pulso de la imagen internacional de un país, su poder suave, su capacidad de inspirar a otras naciones y de llegar a acuerdos diplomáticos con prestigio o sin él. Y para Estados Unidos hay muy malas noticias. La nación que con Barack Obama tenía una muy buena imagen, una buena marca país, hoy la perdió con Donald Trump. El siguiente es un trabajo del periodista Alberto Vega. La imagen de Estados Unidos en el mundo ha perdido prestigio. La opinión sobre el país ha caído 15 puntos porcentuales desde la salida de Barack Obama de la Casa Blanca, según encuestas del Pew Research Center realizadas a más de 40,000 personas en 37 países entre febrero y mayo. En los 5 continentes hay una percepción de que la administración Trump ha confrontado 2 pilares de la Unión Americana estipulados por los padres fundadores, los valores democráticos y la protección de las libertades civiles. Together we will determine the course of America and the world for many, many years to come. El 74% de los ciudadanos de 37 países no confían en Donald Trump. Se trata del nivel de confianza más bajo para el presidente de Estados Unidos en los últimos 15 años. From this day forward, it's going to be only America first. America first. En sus primeros 100 días de mandato, Trump firmó 90 acciones ejecutivas para desechar el legado de la presidencia de Barack Obama, medidas que han causado rechazo en el mundo. Por ejemplo, más del 70% de los encuestados reprueban su salida de acuerdos comerciales. Los encuestados rechazan sobre todo la salida del Acuerdo de París, el tratado global contra el cambio climático más importante de la última década. As president, I can put no other consideration before the well-being of American citizens. The Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that disadvantages the United States to the exclusive benefit of other countries. Pero su política más impopular es la construcción de un muro en la frontera con México, medida rechazada por el 76% de los encuestados. Oh, we're going to build the wall. Don't worry about it. We're building the wall. We're building the wall. In fact, it's going to start soon. Way ahead of schedule. Way ahead of schedule. La personalidad de Trump también ha sido factor de rechazo. Más del 60% consideran que el presidente es arrogante, intolerante y hasta peligroso por su ideología. De hecho, Trump se ha convertido en el líder más impopular del mundo, superando al ruso Vladimir Putin y al chino Xi Jinping, que en otras encuestas habían tenido los niveles de rechazo más altos. Tomorrow they will say, Donald Trump rants and raves at the press. I'm not ranting and raving. I'm just telling you, you're dishonest people. But I'm not ranting and raving. I love this. I'm having a good time doing it. But tomorrow the headlines are going to be Donald Trump rants and raves. Los niveles de desaprobación mundial hacia la administración Trump solo equiparan el punto más bajo del mandato de George W. Bush. De hecho, en 2007, como senador, Barack Obama criticó que estaba vacante el rol de líder del mundo libre, un término acuñado después de la Segunda Guerra Mundial para referirse al impacto del presidente estadounidense en el escenario mundial. Después, durante sus 2 periodos al frente de la Casa Blanca, Obama alcanzó el 64% de la aprobación mundial, según la misma encuesta realizada por el Pew Research Center. Para Foro Global, Alberto Vega. Y en más información sobre esta encuesta del Pew Research Center, resulta que los ciudadanos de México son los que tienen la peor percepción del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump. Y pues cómo no, si a lo largo de toda la campaña presidencial del año pasado y desde el inicio de su presidencia, se le ha pasado hablando mal de México. En contraste, los que realmente quieren al presidente de Estados Unidos o tienen una imagen positiva de él son los ciudadanos rusos. Y también uno diría, cómo no, si los demócratas han insistido en que Rusia se metió a la elección presidencial del 2016. Además, uno podría decir que Donald Trump le prometió a los estadounidenses hacer a Estados Unidos grande otra vez, y realmente lo que está haciendo hoy en día es hacer a Estados Unidos impopular otra vez.
Temas. Es amante de mostrar su poderío con el torso desnudo, practicando artes marciales o empapándose bajo la lluvia sin inmutarse. Dice que no tiene días malos porque no es mujer y desde hace 17 años gobierna Rusia. Según ha dicho, su fortuna radica en el amor de su pueblo, pero no todos están de acuerdo con él. Desde hace al menos 10 años, varios analistas y periodistas han escarbado las finanzas de Vladimir Putin para poder documentar su fortuna, que según varios supera por muchos millones de dólares la de Bill Gates, hoy considerado el hombre más rico del mundo. La internacionalista Ana Velasco tiene los indicios de lo que podría ser la mayor fortuna del planeta. Según la revista Forbes, Vladimir Putin es la persona más poderosa del mundo y podría ser también la más rica. Al presidente ruso, que lleva 17 años en el poder, se le atribuye una fortuna de hasta 200.000 millones de dólares, lo que lo haría, por mucho, el hombre más rico del mundo. Según Forbes, la persona más rica es Bill Gates, con una fortuna de 86.000 millones de dólares. Bill Browder, un exgerente de fondos de inversión en Rusia y crítico del Kremlin, dijo en 2015 a la cadena CNN que la fortuna de Putin al menos duplica la de Gates. Si este dato es correcto, la supuesta fortuna del presidente habría aumentado 5 veces desde los primeros señalamientos sobre su fortuna hechos 8 años antes. Sin embargo, Putin no aparece ni ha aparecido nunca en la afamada lista de billonarios del mundo porque su fortuna no se ha comprobado. La información disponible proviene de filtraciones e informantes y todo ha sido negado por el Kremlin. Según una cita del libro El Nuevo Zar, escrito por Stephen Lee Myers, reportero del New York Times, Putin dijo que él es el hombre más rico de Europa y del mundo porque tiene la confianza del pueblo ruso para ser líder de su país, pero no por sus finanzas. Los primeros indicios sobre una posible fortuna del presidente son de 2007, cuando ya llevaba 7 años en el poder. En una entrevista para el diario alemán Die Welt, Stanislav Velkovsky, analista político en Moscú, calculó la fortuna del mandatario en 40.000 millones de dólares, cifra que aumentó a 70.000 millones para 2012, según declaró también Velkovsky a la organización británica Bureau of Investigative Journalism. Aunque Velkovsky nunca ha dado detalles sobre sus fuentes y solamente dice que están dentro del gobierno, señala que la fortuna viene de acciones en 3 compañías energéticas rusas: Gazprom, Surgutneftegas y Gunvor. Aunque las 3 empresas niegan esta relación con el presidente, de acuerdo con una investigación de Al Jazeera de 2015. Tanto las empresas del sector energético como las de otras áreas clave de la economía rusa están controladas por el círculo cercano de Putin, amigos del presidente desde hace décadas y que han hecho sus fortunas bajo su amparo. Según el último reporte disponible en el sitio oficial de la presidencia rusa, Putin tuvo ingresos en 2015 por 8.9 millones de rublos, unos $149.000, y declaró ser dueño de 3 autos de fabricación rusa, un tráiler, un departamento y un terreno. Sin embargo, esta declaración es incompleta según sus críticos, que señalan que uno de los indicios más claros de que su fortuna es mucho mayor es su gusto por los relojes de lujo. Según The Bureau of Investigative Journalism, los relojes que usa en público valen al menos $200.000. También se le atribuye la posesión de yates, aviones y múltiples mansiones, entre ellas una ubicada en una reserva natural a la orilla del Mar Negro valorada en millones de dólares. Aunque el presidente niega cualquier relación con la propiedad y oficialmente pertenece a un empresario ruso, la seguridad que la rodea la proporciona el gobierno federal. La supuesta fortuna de Putin también involucra a su familia. En mayo pasado, Reuters relacionó a Lyudmila Putina, ex esposa del presidente, con un negocio inmobiliario millonario en Moscú. Por su parte, la revista Time reportó también este año que la familia tiene propiedades en Biarritz, en la costa de Francia, en donde vacaciona con frecuencia. Las acusaciones de enriquecimiento de la clase política rusa han motivado las protestas contra el Kremlin desde marzo pasado, pero ninguna está relacionada con Putin. Según analistas, en Rusia el presidente mantiene una imagen de modestia y de cercanía al pueblo. Para Foro Global, Ana Velasco. Ahora sí que esos investigadores sobre la fortuna de Putin deberían de venir a México, porque aquí también hay muchos líderes de partidos que tienen esos relojazos con fortunas inexplicables y en el resto de América Latina también. Los presidentes de los países que integran la Alianza del Pacífico llegaron el jueves a Cali, Colombia, en donde el viernes llevarán a cabo una cumbre del organismo. Los mandatarios buscarán acuerdos de libre comercio con las naciones de la región Asia-Pacífico. Para ello, quieren crear la categoría de Estado asociado, un rango intermedio entre las 52 naciones observadoras y los 4 países parte: Perú, México, Chile y Colombia. Los países, al unirse, al integrarse, pueden exportar más
pueden atraer más inversión, eso genera más crecimiento económico y eso se traduce en más y mejor empleo. Los estados que adopten la figura de asociados pensada para enfrentar al proteccionismo suscribirán acuerdos comerciales con la alianza y sus miembros. Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur serán los primeros asociados. Chile, y yo como presidente de Chile voy a entregar la presidencia pro tempore al presidente Juan Manuel Santos y vamos también a constatar los avances, los logros y también las tareas que quedan por delante. La Alianza del Pacífico es la octava economía del mundo y representa el 35% del Producto Interno Bruto de América Latina. Los presidentes de México, Chile, Colombia y Perú se reunieron el viernes en la ciudad colombiana de Cali durante la 12ª cumbre de la Alianza del Pacífico. El bloque calificó como exitosa su integración en tiempos de escepticismo y cambios sobre el libre comercio. Sí, hay voces que cuestionan los beneficios del libre comercio y de la movilidad de las personas. Sin embargo, hay que decir que la Alianza del Pacífico se ha mantenido firme en sus principios. Chile entregará en esta reunión la presidencia pro tempore del bloque a Colombia. Destacamos la necesidad de seguir abriendo mercados y de proyectar los existentes. Esto mediante la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, a través de la armonización y simplificación de procedimientos y la facilitación del comercio. Porque en la alianza pensamos y obramos unidos, que es bien importante esa unión que hace la fuerza. Estamos a favor de la integración. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, pidió que se formalice la creación de la categoría Estado Asociado, un rango intermedio entre los 4 países integrantes y las 52 naciones observadoras con quienes se suscribirán acuerdos comerciales. La Alianza del Pacífico conforma la octava economía del mundo. Los cancilleres de Cuba, Bruno Rodríguez, y de Australia, Julie Bishop, acordaron en La Habana establecer un canal diplomático que favorecerá la cooperación económica bilateral. El canciller cubano resaltó las áreas que más le interesa trabajar en conjunto con el país australiano. Hemos identificado como áreas de prioridad los intercambios culturales, la industria farmacéutica y biotecnológica, la educación, el deporte, la minería, las fuentes renovables de energía. Por su parte, la canciller Bishop felicitó al gobierno cubano por sus reformas económicas y la apertura a inversiones extranjeras. El gobierno australiano acoge con beneplácito las reformas económicas que Cuba está llevando a cabo. Y en especial su apertura a las inversiones extranjeras directas. Cuba agradeció en especial a Australia su apoyo por la inclusión del país caribeño como socio de diálogo en el Foro de las Islas del Pacífico. La ministra de Exteriores de Australia visita el país caribeño en la misma semana que lo han hecho sus homólogos de Bolivia, Fernando Guanacuni, y de Nueva Zelanda, Jerry Brownlee. La venta de armas estadounidenses a Taiwán tensó el viernes las relaciones entre Pekín y Washington. China ha presentado una solemne representación a los Estados Unidos en Pekín y Washington sobre la aprobación de la venta de armas. Taiwán es una parte indispensable del territorio de China y nos oponemos firmemente a esta venta de armas a Taiwán. Dañó gravemente la soberanía y los intereses de seguridad de China. El cierre del sistema financiero estadounidense al banco chino Dandong, como sanción bajo acusaciones de lavado de dinero norcoreano, también son motivo de disputa. Hemos insistido muchas veces en que nos oponemos firmemente a cualquier sanción unilateral fuera del marco del Consejo de Seguridad. Y nos oponemos firmemente a que cualquier país pueda ejercer su derecho y jurisdicción de conformidad con su legislación interna. Las decisiones de Estados Unidos y la reacción de China contrastan con la relativa cordialidad que dejó el encuentro de abril entre los mandatarios Donald Trump y Xi Jinping. Nosotros sabemos que va a continuar la reciente tendencia a las pequeñas tensiones geopolíticas. So Daryl,
Daryl, en su opinión, ¿cuál es el riesgo de la presidencia de Donald Trump para las relaciones entre China y Estados Unidos? Bien, si volvemos a la retórica electoral de Donald Trump, cuando fue elegido hubo muchas preocupaciones sobre las medidas proteccionistas. Afortunadamente, este año hasta la fecha, esas tensiones se moderaron significativamente, especialmente tras el encuentro en marzo entre el presidente Xi y Trump. Parece que ellos van a estar trabajando en un acuerdo bilateral para reducir el déficit comercial. En realidad, afortunadamente, las tensiones se calmaron y esperamos que esas relaciones van a continuar en los próximos años. Si miramos el mapa de Asia-Pacífico, el enfoque principal siempre ha estado en las relaciones entre China y Estados Unidos, pero habrá otros países asiáticos que se verán afectados. Sí, creo que eso solo ocurre debido a la emergencia de China como una superpotencia y siempre habrá cierta tensión durante la lucha de dos superpaíses a luchar hasta cierto grado. Hemos visto eso en algunos pequeños países asiáticos. Uno de los famosos casos fue con el presidente Duterte de Filipinas, porque históricamente Filipinas tuvo una relación muy próxima con Estados Unidos, pero desde que el presidente Duterte fue electo, parece que se están alejando de Estados Unidos hacia China y él vio a China con algunos acuerdos de inversión. Podemos ver que Malasia se está acercando más a China también. En general, podemos ver una ligera tensión, mientras que las dos superpotencias están luchando por su atención. Pero también China está usando medidas económicas para los países que no se han basado en las políticas de China. Basta con mirar, por ejemplo, a Corea del Sur con los sistemas de misiles que están para entrar en Corea del Sur. China lo considera una amenaza para la propia soberanía porque ese tipo de sistema se establece a través de la frontera. Entonces, ellos prohibieron a los turistas chinos viajar a Corea del Sur a través de agencias turísticas y eso afectó mucho los viajes turísticos a Corea. Entonces, todo está siendo resuelto a nivel de esas medidas. Ahora, la cuestión es si Trump va a usar el mismo tipo de medidas. Ya que usted mencionó a Corea del Sur, con las recientes elecciones del presidente Moon, ¿será que eso afectará las relaciones con Corea del Norte? En verdad, parece que el presidente Moon está a favor de Corea del Norte. Por eso es probable que él así lo eligió para aliviar la tensión entre Corea del Sur y del Norte. Y uno de sus movimientos más recientes fue parar el almacenamiento de misiles en el territorio de Corea del Sur. Y eso fue un movimiento positivo que ayudó a aliviar las tensiones con Corea del Norte. Esperamos que las negociaciones y la diplomacia tomen el control sobre eso y eso va a reducir el riesgo de los conflictos militares. En general, parece que las tensiones en Asia son moderadas. ¿Está usted de acuerdo con eso? Bueno, por un lado yo pienso que sí, pero por otro hemos visto que las discusiones sobre el asunto del mar de China Meridional ya desaparecieron porque parece que China se quedó un poco en el segundo plano. Sin embargo, siempre van a aparecer otros asuntos, como por ejemplo podemos mencionar las tensiones entre Taiwán y China u otros. Sin embargo, estamos ahora con los dedos cruzados porque continuará la reciente tendencia a menos tensiones geopolíticas y en nuestra opinión eso va a ser positivo para ambos lados. Muchas gracias por haber venido hoy y por compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias. La entrevista llegó a su fin. Dejen su opinión comentando abajo. Hasta luego. A 25 años de su creación, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte será reabierto para su actualización, lo que pone en problemas a 1.14 billones de dólares anuales en comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, así como el empleo de más de 14 millones de personas en los tres países. We will renegotiate. Now, if I'm unable to make a fair deal, if I'm unable to make a fair deal for the United States, meaning a fair deal for our workers and our companies, I will terminate NAFTA.
El gobierno de Donald Trump comenzó esta semana con un maratón de audiencias públicas para recabar propuestas de todas las partes interesadas. En 26 días, 12.453 comentarios públicos fueron enviados a la representación comercial de la Casa Blanca, previo al inicio de los foros. Organizaciones empresariales, campesinas, patronales, civiles, de todos los sectores, productos y servicios, pidieron ser escuchados. Las filias y fobias fueron enviadas por correo desde todos los estados de la Unión Americana. Expusieron sus motivos y sus peticiones para modernizar, ampliar o incluso suspender el tratado. Los defensores del pacto comercial no tardaron en manifestarse. Desde Minnesota, agricultores y fabricantes lanzaron un rotundo no a nuevas barreras comerciales y alertaron afectaciones para 30,000 asociados. Lo mismo sucedió con los productores de maíz en Colorado, quienes exigieron mantener y ampliar el acceso al mercado, así como incluir en la renegociación innovaciones en la producción agrícola. Fabricantes de barcos de Illinois advirtieron que de imponer aranceles habría aumentos en los precios al consumidor y afectaciones a 35,000 empresas, pues Canadá, México y el Caribe son sus principales compradores. La Organización de Trabajadores, Atlantic Council, exigió una garantía para no exponer 14 millones de empleos y acelerar las negociaciones, pues advierten las elecciones presidenciales de 2018 en México dificultarán la capacidad de lograr un acuerdo. Y los más críticos exigen modificar un problema comercial histórico. Productores de tomates y fresas de Florida afirman que el pacto desde hace 25 años ha sido desproporcionadamente negativo, por lo que pidieron al gobierno de Trump medidas oportunas contra los productos mexicanos. Y acereros de Chicago exigieron a la administración eliminar el capítulo 19 del tratado, en el que refiere a las sanciones por dumping, pues aseguran que al menos 43 ocasiones México o Canadá ha impuesto sanciones. Los foros que se llevarán a cabo hasta el 29 de junio en Washington son el comienzo de la renegociación que, según la administración de Trump, tendrá un periodo de consultas de 90 días. Posteriormente, podrá renegociarse oficialmente el acuerdo trilateral. Estonia asume este 1 de julio la presidencia rotatoria de la Unión Europea, presidencia en la que se buscará hacer una unión más fuerte y sólida. Así lo ha señalado el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Estoy convencido de que la presidencia de Estonia será un impulso positivo y contribuirá a un futuro más próspero y seguro para todos los europeos. El programa de prioridades que ha establecido lo muestra claramente: seguridad, protección y prosperidad. Las autoridades de Estonia han señalado también su predisposición a buscar un Brexit suave, facilitando las negociaciones entre Bruselas y Londres. Así lo señala la presidenta de Estonia a Euronews. El Reino Unido es un país democrático, un país libre que comparte nuestros valores, que seguirá estando en Europa y seguirá siendo nuestro socio y aliado incluso después de que se materialice el Brexit. No vamos a permitir que una discusión rompa esos vínculos. No es el objetivo de nadie en Europa, se lo puedo asegurar. Bulgaria tomará el relevo de Estonia a partir de enero de 2018. Este 1 de julio, Estonia asume la presidencia de la Unión Europea centrada en la agenda digital. El país, con una población de poco más de 1 millón de habitantes, se encuentra a la vanguardia de los 28 en el desarrollo de la sociedad de la información y, en particular, del gobierno electrónico. Queremos que la libre circulación de datos sea aceptada como la quinta libertad fundamental de la Unión Europea. La propia Comisión Europea es consciente del buen hacer del país en esta materia. De hecho, el ex primer ministro estonio, Andrus Ansip, es actualmente el comisario encargado del mercado único digital. La cuestión digital está en el ADN de Estonia y tiene que llegar a estarlo también en el ADN de Europa. Contamos con vuestro liderazgo y experiencia para conseguirlo. Pero el digital no será ni mucho menos el único reto con el que Estonia tendrá que lidiar en un momento crucial para las negociaciones del Brexit. Sus autoridades ya han señalado que apuestan por el diálogo y una salida suave. En la lucha contra el terrorismo, la presidencia buscará implementar el paquete de unión de la seguridad con medidas para luchar contra la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada.
Fallece en París Simone Veil, la primera mujer en ser elegida para presidir el Parlamento Europeo. Considerado una figura del feminismo tras legalizar el aborto en Francia mientras era ministra de Sanidad, falleció hoy a los 89 años según anunció su familia. Veil, superviviente como adolescente judía al campo de exterminio nazi de Auschwitz, nació en Niza en 1927 en el seno de una familia judía no practicante y fue detenida por la Gestapo en 1944 con buena parte de sus familiares. A su vuelta a Francia tuvo una formación jurídica y trabajó como alta funcionaria en la magistratura, hasta que en mayo de 1974 fue nombrada ministra de Sanidad. Un cargo con el que defendió en el Parlamento la despenalización del aborto ante una oposición particularmente dura de derecha que le llegó a reprochar que apostaba por el genocidio y por un comportamiento similar al de los nazis. 5 años más tarde asumiría la presidencia de la Eurocámara hasta 1982, para volver en el 93 a su puesto ministerial como titular de Sanidad y Asuntos Sociales y entrar a formar parte en 2008 de la Academia Francesa. Estamos cerrando la semana con varias noticias y escándalos que están involucrando a titulares que combaten la corrupción y verifican la gestión pública. Y me estoy refiriendo a dos en particular. Me refiero al extitular de la Fiscalía Especializada Anticorrupción de Colombia y al Contralor en Perú, Edgar Alarcón. En el primer caso, Luis Gustavo Moreno Rivera fue arrestado con apoyo de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, acusado de recibir más de $10,000 para detener un proceso contra un exgobernador colombiano. Capturado también un abogado, quien habría fungido como intermediario entre el exfiscal anticorrupción y el exgobernador. Dado que el delito fue cometido en Estados Unidos, la Fiscalía de Colombia anunció que la orden de captura había sido librada con fines de extradición. Y por ahí quisiera comenzar a conversar con José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional. Me da gusto saludarte. ¿Qué decir sobre este primer caso, José? Buenas tardes, Gabriela. Bueno, yo creo que este caso de Colombia expresa la crisis institucional por la que están pasando varias agencias encargadas de los sistemas de justicia en la región, y no solamente en la región. Fíjese que en España tuvo que renunciar hace muy poco también el fiscal anticorrupción que fue designado y ratificado por el presidente Rajoy en medio de un escándalo donde él aparecía en algunas escuchas donde se le nombraba supuestamente para precisamente encubrir ciertos casos de delitos vinculados al financiamiento de la política. En el caso peruano, el anterior fiscal de la Nación fue destituido precisamente porque se le encontraron vínculos con el crimen organizado. En México han habido varias circunstancias en las que los SARes antinarcóticos terminaban en las planillas de los narcotraficantes, y creo que lo de Colombia se suma junto con el Contralor peruano a esta cantidad de funcionarios de alto nivel encargados precisamente de la justicia que terminan trabajando para el bando del crimen organizado. Dicho lo cual, me obligas a preguntarte cómo blindas a estas fiscalías de, digamos, tener elementos que están expuestos a este tipo de, digamos, no sé si decir riesgo, tentaciones y que caigan en este tipo de ilícitos. ¿Hay alguna lección que ya se está levantando de todos estos casos? Sin duda hay varias medidas que se pueden adoptar. Por supuesto, somos seres humanos y por ahí siempre cabe la posibilidad de que alguien se salga de la línea y cruce la frontera para ir al otro lado. Pero creo que los procesos de selección son muy importantes, la trayectoria de las personas, su propia integridad personal. Ahora existen pruebas como los polígrafos, por ejemplo, que permiten de alguna manera también testear los valores de una persona, y por supuesto una vez que llegan al cargo tiene que haber un sistema de monitoreo, de investigación aleatoria, de seguimiento de estas personalidades, porque efectivamente las posibilidades que hoy día abre la corrupción y el crimen organizado son inmensas en términos de generar tentaciones económicas para que no tienen sus valores bien puestos. Y no te he preguntado por lo efectivo que resultan o no resultan estas fiscalías, pero quisiera preguntártelo por el caso de tu país. La Contraloría de Perú parece obviamente que se tambalea, que tiene las horas prácticamente contadas el Contralor Edgar Alarcón, quien por cierto fue quien grabó la primera conversación que tuvo con el ministro de Economía, hoy ya exministro Alfredo Torné, pero no ha sido la única. Esta semana también se conoce de otra grabación con Fernando Zavala. ¿Qué me dices de este otro caso?
Bueno, lamentablemente el caso del contralor peruano es el caso de una persona impresentable, diría yo, creo que no cabe otra calificación, un funcionario, un burócrata de Contraloría con más de 20 años de servicio que nunca destacó y de pronto por razones políticas termina nombrado entre gallos y medianoche por el gobierno anterior e inmediatamente se alió con el fujimorismo. Se habla de una reunión que tuvo él a las horas de nombrado con Keiko Fujimori y eso explicaría por qué ahora los fujimoristas están dubitativos de qué decisión tomar. Pero lo cierto es que este señor no solamente ha grabado clandestinamente al ministro de Economía, ayer ha soltado otra grabación en la que aparece el primer ministro, el ministro de Economía y el primer vicepresidente de la República en una conversación con él, que por cierto no revela ningún hecho impropio, pero que da cuenta de la catadura moral de este personaje, y como sabe probablemente que va a ser destituido el día lunes, lo que ha hecho es salir a amenazar y denunciar a otros altos funcionarios del Estado. Este señor tiene que irse a su casa y tiene que ser investigado y sancionado. Se ha probado que ha obtenido su título profesional a través de una serie de trámites irregulares. También se ha probado que llamó a un funcionario subalterno suyo en la Contraloría que había emitido un informe donde lo comprometía para presionarlo y hacer retirar ese informe. También se ha probado que ha hecho negocios privados estando prohibido y que incluso ha beneficiado a una persona, a una mujer con la que tenía hijos y una relación sentimental para ofrecerle algunas ventajas económicas en la Contraloría. Es decir, un rosario de irregularidades que, por supuesto, son inaceptables en cualquier caso, pero peor aún tratándose de quien debe velar por la integridad y la función pública de un país. Y por lo tanto, preguntarte lo efectivo que ha sido la Contraloría, no en unos casos como estos que estamos viendo de escándalo constante, que casi me invita a la reflexión sobre la gobernabilidad que logra o no logra el presidente Kuczynski en estos momentos, en relación con el fujimorismo y también con el propio Contralor, pero ¿qué tan efectiva ha sido la Contraloría en su trabajo en los últimos años? Mira, la Contraloría peruana ha sido absolutamente intrascendente. Si uno cerrara los ojos y pudiera desaparecerla de la realidad, no pasaría absolutamente nada. Todos los grandes casos de corrupción que se han descubierto en mi país, que son muchos, se han descubierto o por la prensa de investigación o por denunciantes terceros que se han visto perjudicados en licitaciones o cosas por el estilo. Nunca por la Contraloría. La Contraloría siempre llegó tarde. Y yo creo que esta además es una constante regional. Las contralorías a nivel de América Latina son bastante intrascendentes, salvo honrosas excepciones. Entonces creo que hay que repensar los sistemas de control. La propuesta que viene aparejada con la destitución de este contralor es que efectivamente se forme una comisión que vaya a estructurar completamente la Contraloría. De pronto hay que buscar algún otro modelo que sea más eficaz y no este que ha probado claramente su absoluta inoperancia. Bueno, pues se me acabó el tiempo, pero con estos dos temas importantes para Colombia, importantes para Perú, pero ya has marcado otros en otros países, te agradezco la oportunidad de tu perspectiva, José. Gracias, Gabriela. Buenas tardes. José Ugaz, de Transparencia Internacional. Hay muchísimas cosas que platicar. Muy ansioso. Esta reunión del G20 en poco más de una semana tiene todos los ingredientes para ser histórica. O para ser un desastre. Sí, un desastre histórico. ¿No? ¿Por qué no? Oye, entonces, ¿por qué no entremos al primer tema de hoy, que es de hecho esta reunión que se va a llevar a cabo? Los próximos 7 y 8 de julio se llevará a cabo la cumbre de líderes del G20 en Hamburgo, Alemania. Ahí el presidente Donald Trump se reunirá por primera vez con el presidente ruso Vladimir Putin. Entonces ustedes se imaginarán que todos van a estar esperando a ver qué resulta de esa reunión, y con el presidente Enrique Peña Nieto, que también pues estamos un poquito nerviosos. Recordamos que su última reunión fue en agosto entre el presidente y Donald Trump, fue en agosto del año pasado, y híjole, vaya que la relación bilateral ha cambiado desde entonces, Juan Pablo. Esta imagen, yo tengo que admitirlo, nunca pensé que tendríamos esta imagen del presidente Enrique Peña Nieto reuniéndose con el presidente Donald Trump.
Obviamente para aquí, para México, ese va a ser el highlight de la reunión, pero obviamente que el clima es mucho más distendido de lo que se preveía o que cualquiera podría haber previsto hace algunos meses, ¿no? Ahora, para el nivel internacional, el highlight, sin ningún lugar a dudas, va a ser este encuentro con Vladimir Putin, porque se va a analizar cada señal, cada sonrisa que se hagan, cómo va a ser ese apretón de manos, si va a ser al estilo Macron, al estilo Justin Trudeau, si no van a ¿quién va a ser el hombre más alfa de esta Conociendo a Trump, probablemente ese sea su mayor objetivo, ¿no? Pero digamos, obviamente que las relaciones de Estados Unidos con Rusia quizá no estén en puntos tan bajos desde la Guerra Fría, ¿no? Tenemos muchos temas abiertos. Por ahora no han dicho ninguna agenda, no está la agenda confirmada, pero la gran pregunta es, ¿Trump dirá algo a Putin respecto de la intervención en la elección o no? Pues si no lo hace, muchísimas críticas que recibirá en Estados Unidos. Si lo hace, también va a recibir críticas. Esta va a ser una reunión muy, muy difícil para Donald Trump. Y de hecho, uno se podría imaginar que para tratar de salir, porque hay que recordarle al auditorio, Donald Trump alabó el estilo de liderazgo de Vladimir Putin, o sea, y dijo que era mucho mejor líder que Barack Obama en su momento. Entonces, si no se percibe como un presidente fuerte, reclamándole a Donald Trump en una situación muy pública, va a ser reclamándole a Putin, ¿no? Claramente está eso por un lado, pero hasta ahora las señales de Trump respecto de Rusia han sido mucho más amistosas, él personalmente, que lo que ha sido su administración, ¿no? Recordemos esa famosa reunión ya en el Salón Oval, ¿no? Con el embajador y el canciller, ¿no? El día después de haber echado al jefe del FBI, ¿no? Entonces, obviamente los europeos van a estar también muy nerviosos, muy atentos a estas señales. Hoy Angela Merkel, la canciller alemana, les dio una señal, volvió a reclamar por el hecho de que Trump haya sacado a Estados Unidos del pacto climático. Va a ser una reunión con muchas aristas y va a dejar muchos temas para cortar. Y va a ser muy interesante el tono que tome Donald Trump ante el resto de los miembros del G20, que también estamos hablando de las economías más importantes del mundo. O sea, aquí van a estar todos los líderes presentes, y Donald Trump hasta el momento en este tipo de reuniones lo que se ha dedicado es básicamente a regañar a otros líderes y en algunos casos empujarlos. Sí, es su segunda visita a Europa, la primera como presidente, la primera fue esta cumbre de la OTAN y no salió nada bien, ¿no? Sí, entonces pues estaremos a la expectativa. Ese sí va a ser un gran reality show. Ahora, por el lado de la reunión con Peña Nieto, ¿ahí qué podemos esperar? Pues yo creo que lo mejor que puede esperar el presidente es que se tome esa foto, que salgan, que se den la mano y nada más, y que no vaya a tuitear el presidente Trump algo sobre el muro o sobre los indocumentados o sobre lo terrible que sea NAFTA. Ahora, yo tengo la sensación de que quizá esta sea la reunión más fácil que va a tener Trump en esa ciudad fantástica de Hamburgo. ¿Me equivoco? Puesto que en el último año aumentó la deuda global en relación al Producto Interno Bruto Mundial en 500.000 millones de dólares. ¿Cuánto es eso? Ni siquiera logramos dimensionarlo. En términos totales, se sitúa en esta cifra la deuda global en relación a su Producto Interno Bruto. ¿Cuáles son los países que lideran en términos de endeudamiento? Pues bien, lo revisamos: Estados Unidos y China, que son las dos economías más grandes a nivel mundial, pero también a nivel de endeudamiento. Solo en los últimos meses aumentó en 2 billones. Ambos países, cada uno, 2 billones su deuda pública, privada, en torno a su relación de Producto Interno Bruto. Y ello pese a que también en nivel público y privado se redujo en las economías más desarrolladas. Esto principalmente por el actuar de la Unión Europea, que es con sus políticas de bloque y también sus lineamientos más estrictos hacia Grecia, Italia, España, por mencionar algunos de los países que están en crisis, ha logrado reducir en un porcentaje importante su nivel de endeudamiento. Ahora, Mauricio, ¿qué otros datos, qué otras cifras destacarías de esta deuda global? Mira, te propongo revisar un mapa.
que habla por sí solo. En rojo están los países más endeudados. El mapa está completamente rojo, salvo África o algunos países latinoamericanos que destacan Chile, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Sin embargo, se denota considerablemente que el endeudamiento, como bien expresa esta misma gráfica, está en constante aumento. ¿A qué se debe esto? Es una gráfica que muestra los datos en tiempo real. Básicamente en función de los promedios, una cifra proyectada. Y es lo que preocupa a los expertos, a los economistas. Y es que mientras se mantengan estas tasas cero, que es una política fomentada hasta hace poco por la Fed de Estados Unidos, donde tenía 0% de interés por los créditos, entonces se fomenta por el otro lado el endeudamiento, tanto privado como el público. Ahora, lo preocupante es cómo salir de esta situación. Para entender bien estas cifras que son tan grandes, hagamos un paralelo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la Unión Europea, que ha tenido un comportamiento, debido a sus políticas estrictas, más o menos positivo en términos de reducir en 2 billones su endeudamiento público y privado? Pero Turquía, que es uno de los países reconocidos por querer ingresar a la Unión Europea, pero no puede por no cumplir la totalidad de los requisitos, muchos de ellos económicos. Pues bien, su comportamiento es bastante más positivo en proporción a el bloque en esta relación Producto Interno Bruto, deuda global, es un 28%, mientras que la Unión Europea como bloque tiene este 83%. Son datos preocupantes y que plantean muchas dudas desde las economías familiares hasta la estatal. Sí, la gente de a pie sobre todo, Mauricio. Muchas gracias por esta información. Hemos abordado este asunto con el economista Juan Carlos Bermejo. El experto cree que se puede lidiar con este crecimiento continuo de la deuda, reduciendo la burocracia y la política que lo mantienen. Bermejo avisa que no se puede frenar esta burbuja. Nuestro querido mundo, esa gran familia que debe más del doble de la riqueza que produce. Honestamente, el camino no es el más adecuado. Hay regiones, por ejemplo Europa, que ha reducido considerablemente la deuda privada, pero por contra ha aumentado exponencialmente la deuda pública. Por lo tanto, de alguna forma se está sustituyendo un tipo de deuda por otra. En primer lugar, hay que devolverle al dinero su papel protagonista, es decir, no tiene sentido que a día de hoy el dinero pues prácticamente no tenga valor, ¿no? Entonces los tipos de intereses tienen que subir. También hay que reducir la burocracia y la industria política, que son de alguna forma los responsables de mantener esta burbuja, que cada vez es mayor, y que además están mintiendo descaradamente a la población para que todavía se endeude aún más, ¿no? Y honestamente hay que coger los manuales de economía de principios del siglo XX y aplicar esas medidas. Y esto está ya todo escrito. Lo que está ocurriendo hoy es lo anómalo. Y si seguimos así, tendremos una crisis todavía mucho mayor que la que comenzó en el año 2007. El Kremlin ha respondido a la prórroga de las sanciones europeas con la misma moneda. El presidente ruso Vladimir Putin ha decidido prolongar hasta finales de 2018 el embargo a los alimentos perecederos procedentes de la Unión Europea, una lista que incluye frutas y verduras, carnes, pescados y lácteos. Los 28 han decidido esta semana ampliar 6 meses más hasta finales de enero del año que viene las sanciones económicas impuestas a Moscú por su intervención en el conflicto de Ucrania y por falta de avances en la aplicación de los acuerdos de Minsk, que tienen como objetivo poner fin al conflicto. Las sanciones se introdujeron en 2014 tras la anexión de Crimea y se centran sobre todo en el ámbito financiero, militar y de la energía. En esa fecha perdió también su derecho a voto en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Ahora Rusia ha decidido suspender su contribución al presupuesto del año que viene de esta organización hasta que no vuelva a recuperar sus derechos. Continuamos con las políticas de Donald Trump. El mandatario ha anunciado la construcción de un nuevo oleoducto hacia México. El presidente estadounidense aseguró que pasará por debajo del muro fronterizo con ese país y señaló que la iniciativa forma parte de un plan más amplio para exportar energía al resto del mundo. Esta noticia coincide con el anuncio de que celebrará un encuentro con el líder mexicano Enrique Peña Nieto durante la próxima semana en la cumbre del G20. Donald Trump presiona al presidente surcoreano Moon Jae-in para renegociar su acuerdo comercial.
Las tensiones con Corea del Norte quedaron eclipsadas por la insistencia del mandatario estadounidense en renegociar el acuerdo, conocido popularmente como KORUS. Estamos renegociando un acuerdo comercial en estos momentos con Corea del Sur y confiamos en que sea igualitario. Será un acuerdo justo para ambas partes. Ha sido un acuerdo duro para los Estados Unidos, pero creo que eso será muy diferente y que será bueno para ambas partes. Estas declaraciones se deben en parte a la preocupación de Trump por supuestos desequilibrios en el intercambio de acero y automóviles. En sus declaraciones públicas, el presidente surcoreano no hizo referencia a la renegociación y se limitó a hablar de los lazos económicos bilaterales. Sin embargo, en lo relativo a Corea del Norte, los líderes mostraron más sintonía. En la rueda de prensa posterior al encuentro en el despacho Oval, Trump insistió en que el gobierno norcoreano merece una respuesta decidida y aseguró que está trabajando con Seúl y Tokio en una serie de medidas diplomáticas, de seguridad y económicas. Por su parte, Moon expresó su compromiso con la postura militar conjunta de Estados Unidos y Corea del Sur y advirtió que las amenazas y provocaciones del norte se toparán con una respuesta severa de Seúl y Washington. Se llama Ciudad Uniqlo y tiene avenidas de inspiración neoyorquina. Desde su gigantesca nueva sede, donde trabajan más de 1000 empleados de 20 nacionalidades, el líder nipón de los básicos aspira a arrebatarle la corona mundial del textil a la española Zara. A pocos kilómetros de donde se situará la Villa Olímpica de Tokio 2020, se erige la impresionante Uniqlo City Tokyo, la nueva sede del gigante textil nipón, que abrirá su primera tienda en España este otoño en Barcelona. Aldo Liguori, director del equipo global de relaciones públicas de Fast Retailing, explicó que la inspiración para crear y diseñar esta nueva oficina ha sido la forma de trabajar de su compañía, que está basada en gran medida en la transparencia, en la forma de comunicarse abiertamente con el resto e inspirarse de esta manera unos a otros. Unos 3000 libros y revistas de moda, diseño, estilo y negocios recubren las paredes de la acogedora biblioteca, donde los empleados pueden relajarse mientras disfrutan de una bebida preparada en la encantadora y recóndita cafetería. Un laboratorio de respuestas donde se insta a los empleados a compartir ideas, un estudio de diseño y una sala de conferencias modular con capacidad para 1300 personas completan la planificación urbana de Uniqlo City, diseñada por la firma estadounidense de arquitectura Allied Works y muy alejada de las grises oficinas típicamente japonesas. El Parlamento alemán aprueba la polémica Ley Facebook contra delitos de odio en Internet. Ha pasado gracias a los votos de la coalición formada por conservadores y socialdemócratas. Entrará en vigor en octubre y a partir de ese momento las redes sociales como Facebook, Twitter o YouTube estarán obligadas a eliminar los contenidos considerados delictivos de sus plataformas. Tendrán 24 horas de plazo para hacerlo desde la denuncia o en algunos casos hasta una semana. De lo contrario se enfrentarán a multas de hasta 50 millones de euros.
Activistas y defensores de la libertad en la red se han mostrado en contra de esta ley que, según dicen, perjudica a la libertad de expresión. No es razonable que nosotros tengamos que gastar, o un ingeniero tenga que gastarse un sueldo entero en comprarse una laptop. Mientras que en Estados Unidos, un ingeniero para comprarse una laptop, o sea, usa un décimo de su sueldo. Tenemos una dependencia de los países, digamos, de Estados Unidos, de Norteamérica, de Europa, que ellos dictan cómo tenemos que funcionar. Ellos nos dicen, tiene que ser así, las frecuencias de los teléfonos tienen que ser así, esto tiene que ser de esta forma. Y nosotros tenemos que alinearnos a esas líneas. Si comenzamos a hacer nuestra propia tecnología, ya no dependemos de ellos. Eso en realidad es el oro de hoy en día, el recolectar datos. ¿Se trata también de eso? Sí, de cierta forma, todo lo que es la industria del software se está moviendo a la famosa nube, ¿no? A las nubes. La nube es una concentración enorme de datos y hay un valor gigantesco dentro de esos datos que aún no sabemos qué es. Y ustedes también están trabajando en una nube, José. Estamos trabajando en una nube y estamos empezando a colectar datos porque quién sabe de aquí a 20 años, ahí es donde va a estar el valor, va a haber un valor tremendo en esos datos. Entonces, mientras más pronto estemos dentro, vamos a tener más valor en ese lado. ¿Hasta qué punto es legal recolectar datos? Esa es una discusión muy actual en Alemania ahora mismo. Sí. En Latinoamérica está muy poco normado, o sea, casi que uno puede comenzar a colectar datos. ¿Y hasta qué punto te parece bien eso? La barrera de la privacidad es importante, ¿no? O sea, de cierta forma yo entiendo que la gente no quiera compartir. Sin embargo, todos los días abrimos nuestras cuentas en Google, tenemos nuestras cuentas en Facebook, disponemos de nuestra privacidad a las empresas tecnológicas abiertamente. ¿Tú mismo también tienes una cuenta de Facebook? ¿Compartes? Definitivamente. Y todo lo que pongo ahí sé que jamás se va a borrar, sé que puede ser usado en mi contra. Sin embargo, creo que no podemos dejar de vivir una realidad que ya es irreversible. Ese es el Centro de Innovación de Textiles y Cuidado del Hogar de P&G en Cincinnati, una de las instalaciones de investigación comercial más antiguas del mundo. Aquí, científicos e investigadores dedican tiempo y esfuerzos al estudio de las enzimas, esas proteínas que se encuentran en las células de organismos vivos. Los especialistas creen que serán actores vitales en el desarrollo de los productos sustentables y respetuosos con el medio ambiente. El mexicano Fabricio Meli se especializa en la fase inicial de la producción de nuevas enzimas. Explica que, por ejemplo, en el caso de los detergentes, la ruta sustentable pasa por continuar desarrollando estas moléculas. Las enzimas son unas moléculas muy pequeñas que permiten que algunas suciedades que existen en las manchas se degraden mucho más rápido de lo que pasaría en la naturaleza, millones de veces más rápido. Las nuevas versiones del detergente Tide, el más vendido en Estados Unidos, contienen esas enzimas. Su finalidad es acelerar ciertas reacciones bioquímicas y que permiten que el detergente trabaje por igual en agua fría o caliente, con el consiguiente ahorro de energía y dinero. La nueva tendencia que creo que va a existir en las siguientes décadas es continuar haciendo el proceso de lavado más ecológico. Menores temperaturas, el agua fría, menos consumo de agua en la lavadora. Meli asegura que para la búsqueda de una nueva enzima se usa tecnología robótica. La introducción de las enzimas en la tecnología de Tide en 1968 posicionó a la marca como líder en el mercado. Lo más nuevo en tecnología de detergentes siempre está en Tide. La manera en que lo hacemos es entendemos las nuevas necesidades del consumidor, cómo cambian, por ejemplo, las condiciones de lavado, las lavadoras o las telas. En la actualidad, P&G tiene presencia en más de 70 países y un abanico de más de 65 marcas. Hay una gran variedad de científicos dedicados a dar con innovaciones afines a las nuevas tendencias del mercado. México le está pidiendo a la empresa Heineken no usar de manera legal el nombre tequila para una de sus bebidas. Es para una marca de cervezas, Desperados, así se llama, que asegura incluye tequila.
Y en su página de internet usa la frase, por cierto, libera tu tequila interno. Se trata de una cerveza con sabor de tequila. Dice usar 2 tipos de tequila, de nombre ligero y oscuro. En la información del producto se lee que entre sus ingredientes contiene ácido cítrico, agua, saborizante, y en el paréntesis sobre la descripción del producto se lee contiene tequila. Heineken, en un comunicado dirigido a CNN, explicó que los saborizantes que usa contienen tequila genuino que compran de una de las empresas miembro del Consejo Regulador de Tequila. Pero esa organización, de hecho, le pide a Heineken retirar el nombre tequila de sus etiquetas porque dice es una denominación de origen, es decir, un producto que es originario de una región con características de producción específicas y únicas. Y la denominación de origen es una protección activa y así lo ha sido para el caso del tequila desde el año 1974. El director general del Consejo Regulador del Tequila es Ramón González Figueroa y nos acompaña en esta oportunidad desde precisamente la tierra del tequila, allá en Jalisco. Gracias, Ramón, y pedirte brevemente que nos describas qué es exactamente lo que está haciendo mal Heineken. Bueno, Gabriela, muchas gracias. Un saludo desde la tierra del tequila, desde Guadalajara, Jalisco. Y bueno, de hace más de 10 años nuestras oficinas internacionales detectaron este producto que lo describiste perfectamente, que es aromatizado con tequila. Nosotros vemos que induce al engaño al consumidor y está haciendo mal uso de una denominación protegida que es la primera denominación de origen del tequila. ¿Qué está haciendo en la práctica Heineken? ¿De dónde? ¿Cómo es ese proceso de producción también? Bueno, esta empresa está comprando justamente algunos litros de tequila, lo lleva a un laboratorio, a alguna empresa en Francia, elabora un aroma o un sabor que es el que incorporan, pero por ningún motivo le están incorporando el tequila en su producto. Cuando el consumidor está frente a este producto, sin duda alguna, él se está imaginando que está tomando una cerveza con tequila y bueno, esto está muy lejano a ello, ¿no? ¿Por qué está mal y qué sí podría hacer Heineken, por ejemplo? Bueno, Heineken está mal porque no tiene tequila en su producto. Lo que puede hacer es 2 caminos. El primero es eliminar la descripción tequila de su producto o tiene una alternativa que es la norma 049. Esta norma nos menciona que si es una bebida de tequila, debe tener por lo menos el 51% de la parte alcohólica de tequila. Y si es con el 25%, debería de incorporarlo, lo cual a la fecha no lo hace. A este pedido que han hecho ustedes, ¿retiren la palabra tequila o enfrentarán casos legal? ¿Cuál ha sido la respuesta de Heineken? ¿Anticipan que se vuelve ya inevitable interponer un caso legal? Bueno, esperamos que no. Quiero aclarar que el Consejo Regulador del Tequila no está buscando ninguna compensación económica. Prácticamente lo que queremos es salvaguardar ese patrimonio nacional. Es la primera de las denominaciones de origen que tiene México de las 15 con que cuenta. Y bueno, lo que queremos es, ya tuvimos 2 reuniones de acercamiento con esta empresa, con sus abogados, y estamos en espera de que enviamos ya unos comunicados que son unas cartas de advertencia y esperamos que tengamos respuesta de parte de ellos, aunque el Consejo Directivo del Consejo Regulador nos ha instruido a ir pues a cualquier vía que tengamos disponible para que se regularice esta situación. El Consejo ha sido parejo con todas las empresas, micros, pequeñas, medianas, grandes, sean de capital nacional o capital extranjero, que tengan que cumplir estrictamente con lo que conlleva este patrimonio que tiene nuestro país, que ha sido una reputación que se ha construido por muchos años. Casos como este de Heineken, que se usa la palabra tequila sin seguir la norma, ¿qué tan frecuentemente los tienen que combatir? Bueno, el último caso que tenemos es un embarque en Valparaíso, en Chile, que se exportó desde México como destilado de agave y que una vez llegando a Chile ya lo declararon como tequila. Esto gracias al apoyo de las autoridades mexicanas y las autoridades de Chile se logró detener estos productos y bueno, la decisión está en manos de la autoridad chilena, pero sentimos que tendrá un destino, la de la destrucción. Recientemente también en Alemania, 22.700 litros de una bebida que prácticamente era alcohol de caña saborizado y aromatizado, quisieron importarlo como tequila y a la fecha ya llevamos prácticamente 1 millón de litros de productos ilegales que han querido malutilizar la denominación protegida tequila y seguiremos luchando para que el consumidor tenga la garantía que cuando esté frente a un tequila sea un producto auténtico. ¿A la fecha me estás hablando solo de lo corrido de este año?
No, prácticamente los últimos 10 años se ha logrado 1 millón de litros. Ya. Es lo que hemos llevado a la fecha, ¿no? El Consejo Regulador del Tequila, me imagino que es un ejército de abogados en el mundo. ¿Cómo es que hacen esta defensa, verificación y se aseguran de que esta denominación de origen sea respetada? Bueno, tenemos los acuerdos internacionales, se han invertido más de 120 millones de pesos para poder registrar de la mano con el gobierno mexicano la denominación tequila. Tenemos 4 oficinas internacionales, una está en Washington, otra la tenemos en Shanghai, en China, y 2 en Europa, que están en Ginebra y en Madrid. Y con esto estamos cerrando filas para que también una red de laboratorios, como el Laboratorio de Salud Pública de Madrid, que nos permiten garantizarle a los consumidores que el tequila sea auténtico. Tenemos también 150 personas que están día a día trabajando para tener la trazabilidad, calidad e inocuidad y respeto al medio ambiente, que nos da empleo y que nos da una derrama económica para más de 70,000 familias que viven de este gran producto. Regresando al tema de Heineken, ¿cuál es el plazo que estás anticipando? ¿Ya habrá algún desenlace para seguirlo? Bueno, hemos entregado 2 cartas. La primera se dio en mayo, fue entregada por los abogados mexicanos. También ya hemos contratado un despacho de abogados en Holanda y se les ha notificado también en Holanda una carta de advertencia, y esperamos que ya de las reuniones que hemos tenido nos han pedido tiempo, pero esperamos que ya en las próximas fechas nos den una alternativa en el que tenemos que seguir luchando porque la denominación de origen tequila sea respetada en México y en cualquier parte del mundo. Pues estamos pendientes de la respuesta de Heineken después de esto, que como dices es un trabajo ya de una década que llevan ustedes siguiendo la situación, que sabe a tequila pero no se puede llamar tequila. Gracias, Ramón. Al contrario, muchas gracias por este espacio y reiteramos, seguiremos cuidando de forma muy responsable la primera denominación de origen mexicana, tequila, regalo de México para el mundo. El director general del Consejo Regulador del Tequila. El grupo Wanda inauguró hoy el complejo de esquí cubierto más grande del mundo en Harbin, al noroeste de China. Con 8.000 metros cuadrados, de los cuales 60.000 corresponden a 6 pistas de nieve y capacidad para 3.000 personas al día, Wanda planea hacer de este popular destino invernal un centro turístico a nivel mundial, según afirmó su presidente Wang Yanlin. El proyecto se enmarca dentro del complejo Ciudad Wanda de Harbin, en el que también se abrió un parque temático de inspiración rusa, que la firma quiere integrar dentro del conocido Festival de Hielo y Nieve, que atrae a decenas de turistas cada invierno. Asimismo, Wanda está en contacto con el comité encargado de organizar los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 para albergar alguno de los eventos deportivos. El equipo nacional de esquí de China también mostró interés en convertir estas pistas en sus bases de entrenamiento para poder practicar fuera de la temporada invernal. Las autoridades de Harbin y de la provincia Heilongjiang, de la que es capital, han firmado pactos con Wanda para que el complejo turístico sea sede de eventos como el Festival de la Cerveza o la Maratón Internacional de la Ciudad. Según el presidente de la Conferencia Política Consultiva de Heilongjiang, Wang Zhaoli, el proyecto ha creado 10.000 puestos de trabajo y creará hasta 50.000 más en el futuro.
acuerdo? La tendencia migratoria se invierte en España. La grave crisis económica de los últimos años hizo que muchos de los inmigrantes que se habían establecido en España regresaran a sus países de origen. También muchos nacionales se marcharon del país en busca de trabajo. Sin embargo, la tendencia comenzó a invertirse en 2015 y el saldo migratorio dio un giro definitivo en 2016. La llegada de extranjeros incrementó casi un 21%, mientras que el número de personas que abandonaron el país se redujo un 4,6%. Los países de los que más personas llegan son de Venezuela, por la grave situación política y económica, Marruecos y Colombia. La llegada de inmigrantes y la vuelta de nacionales ha hecho que la población española vuelva a crecer por primera vez en 5 años. Y terminó la semana, hablando ya de noticias económicas, terminó la semana, cerró el mes de junio y también cerró el segundo trimestre de este año. Y para todo fin práctico, pues ya cerramos la primera mitad de 2017, así que vamos con Claudio Irigoyen de Bank of America para analizar pues la semana, y comienzo saludándote y preguntándote un balance de los comentarios de los banqueros centrales, del rumbo de la política monetaria y la reacción de los mercados. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Gabriela. En función a lo que preguntaba sobre los banqueros centrales, creo que los mercados empezaron a tomar un poco más en serio esta idea del Banco Central Europeo y de la Fed de quizás normalizar más rápido de lo esperado la política monetaria. En el caso del Banco Central Europeo, la reacción de los mercados fue un poco más fuerte que en el caso de la Reserva Federal. Con respecto a la Reserva Federal, lo que estamos viendo en términos de dinámica de inflación, tanto realizada como esperada para los próximos meses, quizás no sea tan consistente con una Reserva Federal subiendo las tasas tan rápido como la misma Reserva Federal lo está sugiriendo, que consistiría básicamente en normalizar su hoja de balance sobre el final del año, subir una vez más la tasa de fondos federales este año y 3 veces el año que viene. Quizás la economía no está pidiendo una suba tan fuerte y el mercado me parece que todavía no le cree tanto a la Reserva Federal y los precios de los activos así lo reflejan. La pregunta que muchos agentes de mercado se están haciendo es si la Reserva Federal no está preocupada por un mercado de valores, un stock market que está subiendo demasiado rápido y quizás la suba de tasas sea para pinchar la burbuja, como se llama comúnmente, al stock market. Personalmente creo que no es lo que la Reserva Federal tiene en mente, no sería una buena idea subir tasas de interés por esa razón. Y creo que el mercado de alguna manera está alineado con este view, no está apreciando una suba muy fuerte. Recordando siempre que la Fed ha puesto en el calendario, pues en ese pronóstico, 3 alzas de tasas de interés, ya van 2, faltaría una y esa es la que también estamos diciendo que está en duda. Claudio, tengo que incorporar, obviamente, ya terminó la posibilidad y continuará así a partir después del 4 de julio de un voto sobre la propuesta del Senado para reformar la ley de salud. Claro que aquí lo que interesa es la reacción de los mercados, que ya habían descontado lo que llamábamos el Trump Trade desde que ganó el presidente Trump, y la rebaja del Fondo Monetario Internacional que hace en el panorama de crecimiento económico para la economía estadounidense. Sí, como bien mencionás, a comienzo de año los mercados estaban muy convencidos de que Trump iba a poder pasar todas las reformas que estaba proponiendo con relativa facilidad en el Congreso. Ahora es exactamente lo contrario. El mercado piensa que la reforma fiscal y la reforma de salud van a tener una dificultad bastante importante para ser aprobadas en el Congreso y los precios de los activos, yo diría, tanto las tasas de interés como el dólar, así lo reflejan. Quizás el mercado de valores esté un poco más optimista, pero yo creo que ha subido el mercado de valores por razones ajenas a la política fiscal del gobierno de Estados Unidos. Así que lo que yo creo es que todavía el mercado tiene muchísimas dudas con respecto a que Trump pueda pasar esas reformas este año. Esta semana también ya nos estamos enfilando a varios temas importantes para la región y quiero volcarme a los mercados emergentes. Vimos la dejación de armas en Colombia en un contexto importante a nivel económico y fiscal. Michel Temer nuevamente y el fiscal Janot denunciándolo ante el Congreso. Vamos a ver qué pasa. México y el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio también, y Perú. ¿Cómo empieza la segunda mitad de este año para estos países, por ejemplo? Bueno, como bien lo mencionás, va a ser una segunda mitad del año muy política.
tenemos elecciones en Chile, tenemos las elecciones de mitad de término en Argentina en octubre. El año que viene tenemos 3 elecciones presidenciales muy importantes, la de Brasil sobre fin de año, antes que eso la de México a mitad de año y también la de Colombia. Las perspectivas de crecimiento no son necesariamente las mejores. Nosotros hemos rebajado nuestro pronóstico de crecimiento para la región como un todo de 1,5% de crecimiento para este año a 1%. Los ajustes fundamentalmente vinieron por el lado de Brasil, donde esperamos que este año prácticamente no crezca Brasil y el año que viene la recuperación sea mucho más suave. Mencionábamos también el caso de Perú, donde hay un conflicto cada vez más marcado entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Varios ministros han tenido que renunciar y Perú era un poco iba a ser la estrella de Latinoamérica este año y también hemos rebajado los pronósticos de crecimiento. Así que va a ser una segunda mitad del año que, suponiendo que el contexto internacional se mantiene relativamente favorable, con tasas de interés todavía relativamente bajas y commodities estables, va a ser muy movido en términos políticos. ¿Qué me dices, por ejemplo, del factor petróleo para países como Colombia en el momento actual? Bueno, el petróleo por suerte esta semana se estabilizó, en el último mes había caído prácticamente 15%, creo que hay factores tanto de oferta como de demanda jugando por el lado del petróleo, quizás los más importantes en estos momentos sean los de oferta. Sí. Los países que son miembros de la OPEC tienen muchos problemas fiscales y mucha necesidad de aumentar la producción y por lo tanto no cumplir con el acuerdo para poder mantener los precios relativamente altos, así que esperamos que la presión sobre el precio del petróleo continúe y obviamente desde el punto de vista estructural la oferta alternativa del mercado de shale gas va a poner una presión o por lo menos un cap en cuanto puedan subir los precios en los próximos años, así que definitivamente países como Colombia y en general Latinoamérica, que es exportadora de commodities, tendría que estar pensando en diversificar un poco más su industria porque el panorama de los commodities no es de lo más alentador. Rápidamente, en el caso de México, para cerrar un último comentario. Bueno, México, interesante el Banco Central, que señalizó quizás el fin de la suba de tasas de interés. Sí. No sabemos quién va a reemplazar a Carstens, que ha sido un excelente banquero central, finaliza su mandato sobre el final del año, en noviembre. Nosotros hemos cambiado nuestro view de tasa de interés. Esperamos que el Banco Central de México empiece a cortar tasas en la segunda mitad del año que viene, después de las elecciones. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con las elecciones? ¿No? López Obrador está teniendo muy buena performance en las encuestas, todavía no conocemos cuáles van a ser los otros candidatos, y nos asusta un poquito dos temas. La renegociación del NAFTA, que creo que el mercado está muy optimista con respecto al resultado que va a obtener México en esa renegociación, y una desaceleración que vemos en el crecimiento en la segunda mitad. Él es Claudio Irigoyen de Bank of America, te agradezco la perspectiva. Bueno, muchas gracias por la invitación.